Shalom, shalom, Shabbat shalom para todos. Gracias, gracias por el privilegio que me dan de estar delante de ustedes. Hoy es Shabbat, ya entró Shabbat, Shabbat en la parashá de Miketz. Bienvenidos, soy Javier Núñez de Querétaro, la comunidad Od Yosei Hai, que significa, o en hebreo sería Keilah Od Yosei Hai, que Od Yosef Hai, que José está vivo, es lo que significa, ¿ok? Es en honor a Yossi, que fue parte de los fundadores y que el Eterno tuvo a bien llevarlo, no estar con nosotros en este mundo físico, aunque está siempre con nosotros presente. Por cierto que ese 10 de Tebet es el segundo Yizkor de él. El lunes en la noche vamos a hacer el Yizkor de Yossi, su segundo año, que partió de este plano físico. Y los invito a que me acompañen para que vean, si nunca han visto cómo se hace un Yizkor, vean cómo se realiza un Yizkor. Para que siempre que ustedes recuerden a su ser querido en la fecha hebrea, no en la fecha del calendario gregoriano que normalmente rige al mundo, tiene que ser el Yizkor es para la fecha hebrea. Así que tiene que saber en qué fecha partió su ser querido y ese día prenderle una vela y hacer unos rezos que se hacen en honor a la persona que ya no está. Gracias, gracias que me da la oportunidad de estar con ustedes. Un saludo a los diferentes lugares de aquí de Querétaro, de México, las familias que me acompañan y fuera de México, hasta Estados Unidos, Washington, Boston, Minnesota, en Sudamérica, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela. Así que me siento muy contento. Y fuera de este continente, pues también tenemos familias que nos acompañan. Un saludo para ustedes. Buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas vayan a ver esta clase que vamos a subir, pero para ustedes lo mejor de lo mejor, lo bueno, lo mejor de lo bueno para todos ustedes, como decimos en la frase hebrea, Kol Tov, todo lo bueno para ustedes. Y en este día tan especial que es Shabbat, pero el Shabbat que cae siempre entre la festividad de Hanukkah, es un Shabbat especial, se juntan varias cosas y hoy se junta con la energía de Tebet. Así que es un mes donde, un Shabbat donde vamos a tomar la energía de tres lados, las vamos a canalizar en un solo ducto para que llegue a nuestro Kelí, nuestro depósito, y que podamos ser abundantemente bendecidos. Amén. Así que gracias, gracias que me acompaña. Vamos a hacer, como tenemos por costumbre, la oración, una oración muy antiguísima, antiguísima, antiquísima, que trae mucha bendición, con mucha cabaná y que activa nuestra conciencia, que activa nuestro ser interior, y por eso es importante siempre al inicio de el estudio hacerla. Dice de esta forma: Ineni rotzeli limudei kedei, sheivi eneya talmud lidei masei, lidei midot, yesharot belidei yediat atorah, belidei de bekut abore, belidei afat mayenot, teon rabá, barubot ashamayin iftahu malá, haares deja et Hashem, kamayin, layam, mejizam, bebiat goel sedek bimera beyamenu. Amén. Y dice en español: deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de Torah. Y para que ese conocimiento me dé apego al Creador y me permita difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la venida del justo Redentor, el Mashiach, pronto en nuestros días. Y todos decimos amén. Amén. Baruch Hashem. Que mire que para empezar, lo primerito que me cae en las manos, ¿cómo se llaman? Unos buñuelos. Es un, ¿qué es esto? Es whisky. Unos buñuelitos. Hoy se comen cosas fritas, pero también algunos panes rellenos con mermelada. Hoy no hicieron, a veces el otro año sí hicieron, ¿verdad? Muy rico. Así que gracias. Espero que usted esté disfrutando de este día en compañía de los suyos, y gracias por regalarme este espacio para poder estudiar un tiempecito juntos la Torah. Bien, para Miketz, nuestros jajamín enseñan que tenemos que leerla
en nuestra lengua, ya que no tenemos el arameo, le debemos a Onkelos, que tenemos que escuchar siempre la parasha en hebreo. Mañana la escuchamos en hebreo, y aunque hoy leemos una porción, y mañana hacemos 3 aliyot, y la escuchamos en nuestro idioma materno. Así que gracias que me acompaña, bendiciones para ustedes, todo lo bueno y todo lo mejor en este día tan importante para todos. Dice así, en el Sefer Bereshit, en el capítulo 41, en el Pasukim 1, y aconteció que después de 2 años el faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flaca y devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces el faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7. Cuando dice menudas, se refiere a flacas, ¿ok? Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón se despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar al faraón. Y luego dice, entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón, quisiera hoy hablar de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó alguno según la interpretación de su propio sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos. Y él nos interpretó los sueños, a cada uno interpretó su sueño, mi puesto, pero él al otro lo ahorcó. Amén. Ahora, vamos a escucharla. Bueno, termina diciendo, entonces el faraón mandó llamar a Joseph y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Ahora escuchémosla en hebreo y saciemos un poquito nuestra alma de esa lengua santa que es la Torá, y que aunque no la entendamos, nuestra alma sí puede saciarse de ella. Dice, Baihimiketz, Shenaim Yamim, Ufaro, Jolem, hablando de jalón de sueño, Beiné, dice, Omed al a Yeor, Beiné min a Yeor Olot. Lo dice, Sheba Parot, Gifot, Meret, Ubriot, Besar, Beitrana, Beahu. Luego dice, Vine Sheba Parot, Ajorot, Olot. Luego dice, Ajareihem, Min a Yeor, Raot. Esta palabra Raot es muy interesante porque está mencionando cuando hace referencia a las vacas que eran flacas, y en realidad dice Raot, que es el plural de Ra, malvadas, malas. Aunque la traducción hace alusión a que eran flacas, el hebreo es mucho más extenso todavía. Está hablando que eran malvadas, malas. ¿Ok? Lo dice, Maree, Bedakont, Basar, Batamit, Na, Etzel. Luego dice, Aparot, Al, Shefat, A, Yerot, Beto, Jaletna, Aparot. Otra vez dice Raot, o sea, vuelve a enfatizar cómo eran estas vacas. Uno creería que está haciendo referencia a vacas que, si lo quisiéramos traducir, que eran malas. No, como tenemos el concepto de malo en muchos aspectos, malo puede hacer referencia a enfermedad, o malo puede hacer referencia a algo que no sirve. ¿Me explico? Cuando algo no te funciona, decimos, este salió malo, ¿verdad? Pero no,
Esta palabra es muy clara, no se refiere a enfermedad, no se refiere a algo que no sirve, sino se refiere a malvadas. Eran malvadas, eran, en términos muy míos, malosas. En términos muy mexicanos, a ver, dígame otra frase de nuestra, muy... ¿Cómo? ¿Chacas? No había oído yo ese término, pero para que vean que hasta aquí en México se cuecen habas de diferentes formas. Eran vacas, o sea, para tratar de mencionar el carácter, la esencia de esta acción de unas vacas buenas y unas vacas malas, no solamente, porque nosotros pensaríamos que porque eran flacas, porque ese es el sentido, o que tenían hambre se iban a comer a las gordas, pero no, discúlpeme, no se trata de eso. Es mucho más todavía. Está hablando de vacas que por naturaleza eran malvadas. Y esto tiene que ver, Jajamí me enseña, que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar gente que va a querer comerse, robarnos, quitarnos lo nuestro. A eso se refiere Raot. A ese tipo, que ya encontré la palabra, malicia. A ese tipo de, límpiate la naricita, dile a mami que te la limpie, límpiale la naricita a este chiquito, y me lo pasan, ven a que te limpien la naricita. Sí, no, pan no quiero. Así que imagínense, así, a ese grado eran estas vacas. Ve, ay, ¿dónde voy? Ya me perdí. Así, Raot, Amaré, Bedakot, y luego dice, Abasar et Sheba, Aparot, Jefot, Amaree. Luego dice Beariot, Bayikat, y terminó. Por cierto que la palabra Miket significa al final o terminar. Es lo que es la idea de algo así, ¿ok? De hecho, hay una oración que acabamos de hacer en la última poesía que cantamos, que está después de terminar Kabbalah Shabbat, donde aparece de nuevo esta palabra y hace referencia precisamente a eso, a un tiempo final, ¿ok? Luego dice, Vayitket, Paró, Vayisan, Vayahalom, y habla de nuevo del sueño, Shenit Beine Sheba, Shibolim, Olot, Bekone, Ejat. Luego dice Briot, Betobot, Beine Sheba, Shibolim, Dakot, Ushdofot, Kadmin. Luego dice Ashibolin, Beabriot. Todo este pasaje es lo que yo leí en español, solo que cuando lo empiezas a leer y haces la referencia de las palabras que hace que en español no se entienden tan así como la palabra cuando habla de las vacas flacas o que estaban malas, alguien diría enfermas o que no servían, en realidad hace referencia a una naturaleza de una acción que los seres humanos muchas veces cometemos y que estamos expuestas a esa energía. Así que, amados, hay que ponerle mucha atención cuando lo hacemos. ¿Les parece? Ok. Le saluda a Shmuel, que está comiendo su jalá. Ok, sale. Vete con tu tía Sarita. La volteé a ver y dice, yo no. Ok, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar por lo que quiero mencionarles. La parashá de hoy, Miketz, que significa al final, pues sí, es que es lo que significa. Ketz, que significa fin. Miketz, al final. Lo tradujeron, si ustedes oyeron lo que acabo de leer, no lo trajeron como al final. Lo tradujeron de una forma diferente, pero que tiene que ver con lo mismo. Dice, y aconteció que después de 2 años, así dice, pero en hebreo no dice aconteció propiamente, dice Miketz, Baihi, sí es acontecer. Es el Baihi que se escribe con Bab Yud Hei, que tiene las 3 letras del nombre del Eterno. Es decir, es un acontecimiento, déjenme lo traduzco de otra forma, es un suceso
espiritual, el que iba a acontecer. Vaihi Miketz, un acontecimiento, un suceso, Miketz al final. Luego dice Shenatim Yamin, pero fíjese que dice Shenatayim, que significa al final de 2, Yamin, no dice años, dice Yamin. ¿Qué significa Yamin? Es una palabra plural. ¿Cuál es el singular de Yamin? Yom. ¿Qué es Yom? Yom. ¿Qué es Yom? Yom, día. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos de Shenatayim Yamin? Lo primero que aprendemos, ya vimos que Vaihi es y aconteció, solamente que no pusieron o sucedió, pero recuerden, como es una palabra que tiene 3 letras del nombre del Eterno, la Vav, la Yud y la Hei, solamente no aparece 2 Hei, solo aparece una en esta palabra, se escribe Vav, Yud, Hei, Yud, Vaihi, entonces es un suceso, un acontecimiento divino que aconteció al final de Shenatayim, que habla del segundo, sería la traducción, el segundo, pero luego, ¿segundo de qué? Habla de años, pero aquí le pusieron Yamin. ¿Qué quiere decir esa expresión de que hace referencia al final de los 2 años de días? Esa sería la traducción. Si lo quieres decir literal, sería, y aconteció y sucedió algo divino en el Miketz al final de 2 años de días. Así lo tendríamos que traducir. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme le digo algo que yo entiendo de todo esto y que lo estuve leyendo precisamente porque me llamó la atención a la hora de la traducción. Porque está el hasidismo, el judaísmo hasídico, donde el precursor en nuestra época, en tiempos de estos siglos 2 pasados atrás, el Baal Shem Tov, que es el que le dio una fuerza muy grande al hasidismo, y después ya pues, vienen los rap de Lubavitch y todo el movimiento de Chabad, que es muy fuerte en el mundo, que por cierto está marcando el quehacer. Estaba viendo ayer el video, no, en estos días pasados, estaba viendo el video de lo que hizo Chabad en Houston. La sinagoga de Chabad se juntó con el presidente, el alcalde de Houston, para el primer día de Hanukkah y prendieron una Hanukkah afuera de se llama el City Hall, que sería el Palacio Municipal, afuera en Houston, afuera del City Hall, pusieron una Hanukkah e invitaron al alcalde, al mayor, así se les dice en inglés a los alcaldes, de Houston, y con él encendieron la primer vela de Hanukkah. O sea, estoy tratando de decirles que el movimiento de Chabad es un movimiento de mucho peso en el mundo y que lo que hacen llega a tener una repercusión muy, muy fuerte en su entorno. Y entonces eso se debe precisamente al movimiento de Chabad y a lo que dejó el Baal Shem Tov como tarea para el movimiento hasídico, que todo el mundo tiene que oír de Torah, que todo el mundo tiene que escuchar la Torah, porque se tiene que levantar una generación de familias que provoquen el Tikkun HaGemar, la rectificación final. Esto es solamente posible cuando viene el Tikkun Olam, el Tikkun personal, y el Tikkun personal de cada uno de ustedes hace que haya una rectificación del mundo, y entonces el Mashiach pueda venir y presentarse y hacer la labor de rectificación final. Así que qué interesante verlo ahora. Quise que todo esto viene a alusión a lo que les digo. Vaihi, un suceso espiritual, Miketz al final de Shenatayim Yamin. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que al cabo de 2 años aconteció que el faraón tuvo un sueño y aquí que estaba parado junto al río. Shenatayim a Yamin, 2 años,
Literalmente esa traducción sería 2 años con sus días. Pues claro, no hay otra forma, ¿no? Pero cuando ya hace referencia, bastaba con que dijera 2 años, pero dice días, y ahí ya entra una referencia del hasidismo. Hay unos tomos que se llaman Likutei Moharan, que son las enseñanzas que da el judaísmo hasídico, y dice así, de este versículo: cuando las personas buscan a Dios, cada día es tan valioso como un año. Ahora, si está diciendo el Baal Shem Tov y toda la corriente del hasidismo que esa expresión Shenatayim Yamin hace referencia a que cuando una persona busca a Dios, cada día es tan valioso como un año, ¿qué tiene? ¿A poco Faraón buscaba a Dios? No, era gracias a la influencia de Joseph, que estaba presente en Misraim, en Egipto, en que en su búsqueda personal, en su guardar la pureza sexual, que él, por la razón por la que no cayó y fue a dar a la cárcel, ustedes conocen la historia, la esposa de Potifara, lo quiso, pues quería violarlo literalmente, y como él no se dejó, ella se despojó de su túnica y quiso violarlo a él, acercarse a él, seducirlo a él, y él no lo permitió. Entonces ella gritó, entraron los guardias y ella acusó a Joseph de que él era el que la estaba intentando violar. Por ese guardarse de pureza, a Joseph se ubica en el árbol sefirótico en Yesod. Yesod es el fundamento. Es decir, si no, cuando hablamos de pureza sexual, estamos hablando de esas 3 cosas que producen un deseo en extremo para el ser humano, que si no tiene control de él, va a caer en una, ¿cómo le llamaríamos? Una bola de nieve, que conforme va cayendo se va haciendo más grande hasta que se vuelva descontrolable. Esos 3 deseos, uno es el vino, el otro es el sexo y el otro es el dinero. No porque el dinero sea malo, sino por el valor que le damos al dinero. Así que esos 3, cuando logramos controlar esos 3 deseos, en el vino entran los alimentos. Hay gente que come y come y come y come y no tiene llenadera. Hablamos de una cuestión que se llama en la psicología como gula. Come hasta, no, se sacia, pero él sigue comiendo y sigue comiendo. Los romanos, parte de se conoce que los romanos cayeron, o el imperio romano cayó precisamente por su gula, entre otras cosas. ¿Qué era su gula? Aunque era el imperio más poderoso, el romano perdió, o el imperio romano perdió su fuerza o su control del mundo, porque sus ejércitos, tanto sus césares como sus ejércitos, se volvieron, tuvieron una pasión descontrolada por el vino, por el alimento, por el sexo. Y no le añadimos a eso, pues el control de tierra y tierra queriendo conquistar el mundo. Pero dije, vino, sexo y alimento. ¿Saben qué hacían los romanos para seguir comiendo? Comían, bebían hasta saciarse, pero luego ellos fueron los que inventaron la onda. Déjenme explicarlo yo de esta forma, es muy mío, no es que sea así. La onda de la bulimia. La bulimia, ¿qué es la bulimia? ¿Quién sabe qué es la bulimia? Es el comer y provocar vomitarse, ¿correcto? Pero el romano lo hacía para seguir comiendo. Comía hasta saciarse, bebía hasta saciarse, se emborrachaba y luego provocaba el vómito para volver a tener espacio para comer y para beber. Y luego permítanme usar esta palabra, por favor, su pasión desenfrenada por el sexo, sus orgías que organizaban. Tenemos un César que se conoce como Calígula, que era un depravado sexual. Eso fue
la fuerza que fue conduciendo al Imperio Romano a que perdiera el control de su poderío y a final de cuentas dejaran de ser esa nación poderosa que militarmente hablando conquistó el mundo conocido. Los jajamí me enseñan que estos tres deseos desenfrenados producen caos en la vida del ser humano, por eso hay que controlarlos. Y en la vida de Joseph vemos controlado estos deseos. Por eso el ejemplo del tikkun, el tikkun para estos tres deseos es Joseph. Fíjese bien, le voy a contar algo que dice el Midrash de Joseph. Dice el Midrash, un Midrashim, no el Midrash, un Midrashim. Ustedes no piensen que estoy hablando del Midrash, dice. El Midrash dice, ando con la lengua. No, pues como antes, se me está pegando mucho. Y ya había dejado de pasarme eso. El Midrash dice, un Midrashim dice que de Joseph, que cuando Faraón lo nombró su virrey, o su segundo al mando, le dijo, te voy a dar todo menos mi trono. Te voy a dar mi carruaje real, te voy a dar la ropa real, te voy a poner todo, pero mi trono no, déjame seguirme sentando en mi trono. Y cuando vayamos en caravanas, cuando salgamos a las provincias, tú vas a ir y la gente va a creer que tú eres faraón aunque yo vaya atrás de ti. ¿Saben por qué? Porque el Midrash dice que Faraón medía 1 metro de altura por 1 metro de ancho. ¿Oyeron lo que dije? Ese Midrash que estoy mencionando dice que Faraón medía 1 metro de altura por 1 metro de ancho. Es decir, hagan de cuenta que era un pingüinito. Un pingüinito, dice Yahil, un sapo. Un hombre pequeño de altura y obeso. Y entonces lo que hizo es poner a Joseph al frente en las caravanas cuando salían a las provincias, y como Joseph era de bella apariencia, con carruaje, con vestimenta real, todos se inclinaban ante Joseph pensando que Joseph era el faraón. Es decir, Joseph estaba llevándose la honra de un faraón o de un rey sin serlo, pero porque faraón estaba bastantito maltrechito, bastantito mal hecho, y Joseph no. Pero el Midrash dice, este Midrash que les menciono, dice que Joseph siempre caminó con el rostro y la mirada baja, jamás mirando de frente, porque lo que él producía, la luz de su rostro, la hermosura de su rostro, dice el Midrash, de él provocaba que las mujeres lo desearan, y él no quería que el Ayin Ará le perjudicara a él y tampoco a esas personas, así que nunca miraba de frente. Un día, caminando en una caravana, por sobre uno de los costados donde él iba pasando, una mujer le aventó un dije, un collar. Él toma el collar y cuando toma el collar, voltea hacia donde vino y miró a una mujer y con esa mujer se casó. Y con esa mujer tuvo a Efraín y a Menashe. Y ese collar, ¿no sabían eso? No se los había contado, ya se los había contado hace muchos años. Ese collar tenía uno de los nombres del Eterno y estaba hecho con letras hebreas, obviamente. ¿Quién era esa mujer? ¿Alguien sabe quién era? Era la hija de... No, preciosa. Era la hija de Dina, su hermana. Acuérdense que Dina fue violada por Shechem. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ella tuvo una hija. Esa hija se fue a vivir porque su nombre inclusive significa eso. La que fue resultado de una violación. Y se fue a vivir a Mizraim, pero nunca ocultó y más bien siempre guardó su judaísmo, su identidad como hija de Jacob. Y se fue para allá. Así que cuando él la miró, dijo, con esta. Y se casó con ella.
y tuvo a su hija. Ahora, toda esta historia que yo les cuento hace relación a la condición de Joseph, un hombre que guardó su pureza sexual, guardó su apetito por el alimento, por el vino, y lo llevó a estar en una posición de autoridad para hacer la diferencia entre todas aquellas cosas que tenían que acontecer, porque el Vayhi Miketz, como empieza esta parashá, el suceso o el acontecimiento espiritual que estaba a punto, Miketz, de acontecer al final de los 2 años, como acabamos de leerlo y aprender, lo que dice el Likutei Moharam son libros del hasidismo que se estudian para las parashot. Dice, 2 años de días es la expresión de que cuando una persona busca a Dios, cada día es tan valioso como un año. Cada día es tan valioso como un año. Y esta misma enseñanza que da el Hasidut tiene que ver con la frase o con la experiencia de lo que le pasó en tiempo después a Israel. Gracias, del Rabí Nachman de Breslev, que es de todos hasidismo, porque son los padres del hasidismo en el tiempo, él es de la actualidad. Su movimiento nació en el siglo XIX, y yo estoy hablando del siglo XVIII, del Baal Shem Tov. Ahora, bien, eso no es ningún problema. La idea es que esta herramienta enseña mucho en relación a esto de los 2 años de días, porque menciona el Likutei, por favorcito escúcheme, el Likutei Moharam, menciona que la frase Shenataim Yamin, literalmente 2 años de días, hace referencia a lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés envió a los espías a observar la tierra, y que estuvieron 40 días en su exploración, en su espiar la tierra prometida, y hablaron mal de la tierra prometida. 10 hablaron mal de la tierra prometida. Los judíos se vieron forzados, gracias a esos 10 espías, a pasar por cada día que estuvieron en la tierra prometida, espiándola, 1 año en el desierto. Fueron 40 días y estuvieron 40 años. Bueno, a esa expresión se refiere Vayhi Miketz Shenatayim Yamim. Y aconteció un acontecimiento divino que al final de los 2 años de días, es decir, pero cuando menciona de días, no está haciendo referencia a Faraón, está haciendo referencia a un hombre que llevaba 2 años en la cárcel, 2 años en la cárcel, que ya le había interpretado el sueño al copero y al panadero, y que antes de que saliera el copero, Joseph le dijo al copero, acuérdate de mí y háblale al faraón de mí. Y dice la parashá que al copero se le había olvidado. De eso, escúcheme bien, ¿verdad buena que les voy a enseñar lo que dice en relación a cuando tú pones tu confianza por alguien que votas? Porque le traigo unas ganas de enseñarles esto, porque en México estamos viviendo los tiempos más horribles de gobierno que hemos tenido, aunque tenga mucha popularidad nuestro querido presidente. Vivimos un gobierno de populismo, pero la culpa no la tiene el indio, dice en México, sino el que lo hizo compadre. Y el Zohar menciona que el que pone su voto en una persona y su confianza en esa persona, va a pagar las consecuencias de poner su confianza en esa persona, creyendo que esa persona va a hacer un cambio por él. Y no es así. El único que puede traer cambios
que traigan un beneficio para tu vida, siempre y cuando tú decidas ascender, es Hashem. Por eso la parashá de este día se llama Ascendiendo para cerrar ciclos, porque Miketz es el fin de un ciclo. La buena noticia es, amados, en esta parashá, entrando el mes de Tebet, cerramos ciclos. Podemos culminar ciclos. Debemos terminar ciclos. Hay muchas cosas, yo uso una frase, creo que hace días se la comenté a Shoshana, lo que no tiene plazo, se aplaza y te va a alcanzar las consecuencias de no cerrar ciclos. Se lo dije a ella, pero en relación al tema, ¿ok? No por otra cosa. Es decir, tenemos que tener la decisión y la determinación de buscar de Dios, de ascender, de hacer lo que nos corresponde para poder terminar. Se estaban terminando 2 años de búsqueda desesperada de Joseph que ya no quería estar en la cárcel. Tenía tanto para darle a Mitzraim, a Egipto, que necesitaba que su búsqueda y su pureza provocara que el cielo tuviera una acción a través del hombre fuerte de la tierra, que era Faraón, y que le trajera intranquilidad a tal grado que ya no dormía, dice la Torá. Y el Midrash dice que a Faraón se le había ido la paz. Ya no. Y trajo a sus sabios, trajo a sus magos, a sus consejeros, y nadie le podía traducir, nadie le podía dar información de sus sueños. Las espigas y de las vacas gordas y las vacas flacas. Ahora ya aprendimos que las vacas flacas no está haciendo referencia a vacas hambrientas o enfermas, nada más. Está haciendo referencia a gente mala, a la personalidad, al carácter de alguien que es malicioso y que quiere robarte lo que te pertenece. ¿Cuántos a tu lado? ¿Cuántos a tu lado te están robando lo que Hashem te dio? Sácatelas. Triquitrácatelas, dicen aquí en México. ¿Cuántos te están robando? A veces ese marido, esa mujer, ese novio, esa novia, esa relación de amigos incorrecta. No inviertas en relaciones que no tienen futuro. Ese debe de ser tu máxima. No invierto en relaciones que no tienen futuro. ¿Y cómo saber cuándo una relación tiene futuro o no tiene futuro? Si no va en la dirección que tú tienes, va a haber muchas dificultades. No quiere decir que no se puedan, no tanto como solucionar, sino acordar. Se pueden hacer acuerdos. Y está bien, porque la relación de amigos, la relación de amor, la relación del matrimonio son acuerdos. Está bien. Pero si un día, escúchame bien lo que voy a decir, no se respeta un acuerdo, es porque alguien no tuvo el temor. Ahora ubicamos a Joseph en este comentario de guardarse, de ser una persona pura, porque sabía que lo que le proponía no era lo que le convenía. ¿Me estoy sabiendo explicar esto? ¿Sí? ¿Voy bien? Ok. Así que, haciendo referencia a los 2 años de días y a los 40 días que estuvieron en el desierto, y como dice Likutei, que dice que un día es como un año, ¿para el qué? Para el que, escúcheme bien, para el que se guarda, para el que es puro, para el que su fundamento está firme, no es negociable. Es decir, tu espiritualidad no la puedes negociar. Así venga Juan de las Pitas, decimos en México. Díganme otra expresión que usamos aquí los mexicanos.
Ustedes que son mexicanos, yo soy de otro lado, pero dígame o sea, nuestros valores no son negociables. Nuestros valores no pueden demeritarse. Hoy si tú le preguntas libertad, el concepto libertad a cualquier persona, vas a encontrar 10 o 12 o 13 o 15 o 20 o 100 o 1000 definiciones diferentes. Tal vez con algo en común, pero diferentes. Pero Jerut en hebreo, libertad, valor numérico 612, fíjense, ya hasta me la aventé sin ser el tema, Jerut, no tiene que ver con valores o experiencias o educación o cultura o lo que entienda la gente por libertad. Jerut, valor numérico 612, y dice el Zohar, más la unicidad de Dios en 1, 613. ¿Qué te da libertad? Conocer preceptos y mandamientos. Eso te da libertad. Por eso voy a enseñar Mishneh Torah entrando el año gregoriano. Voy a empezar a enseñar Mishneh Torah. ¿Qué es Mishneh Torah? Preceptos. Desde el 1 hasta el 613. Donde dice y cómo lo tenemos que aplicar. Y cómo hay preceptos que están vigentes en Israel, pero que pueden buscar de una o de otra forma que nosotros podamos cumplirlos aunque estemos fuera de Israel. Es decir, no es la justificación. Siempre debemos buscar ascender y ser mejores. Mishneh Torah a partir de enero. Bien. O en Tebet propiamente. Así que, ¿qué dije esto? Me salí del tema. Se me fue. ¿Qué estaba hablando antes de enseñar Mishneh Torah? Jerut. ¿Sí? Es decir, Joseph tiene bien definido quién es y por qué está ahí. A pesar de que iba a pasar por tantas pruebas, él sabía por qué estaba ahí. Ya se le había revelado en sueños 22 años atrás, 20 años atrás, Yahil. En un sueño, ¿qué tuvo? Dice que vio el sol, la luna y las estrellas postrarse delante de él. Ya se le estaba hablando que él iba a tener una posición de renombre. El cielo ya le había revelado que él iba a ser. ¿Cómo? Sí, le anunciaron que iba a ser un hombre en autoridad. Pero que él tenía el hecho del anunciamiento no quería decir que no había nada que hacer. Había que cuidarse, guardarse, ser digno de esa posición. Y lo encontramos ahora. ¿Saben que hay un comentario de los Mecubalín en relación al rey David? Dicen que cuando Shmuel, el profeta Shmuel, fue a ungir al rey de Israel después de que Hashem le dijo a Shmuel que el rey Saúl o Shaul iba a dejar de ser rey, que fuera a la casa de Yishai a ungir al nuevo rey, fue a buscarlo y llegó a la casa de Yishai y le trajeron a todos los hijos, ¿verdad? Todos. ¿Y qué dijo el profeta? No, ninguno de estos es. ¿No tienes otro hijo? Sí, tenemos otro hijo. A ver, vamos. Y fíjate que dice, vamos. No dijo, tráiganmelo, vamos. ¿Y saben dónde lo encontraron? ¿Saben dónde encontraron al rey, a David? A David. Ok, si usted lee la Torá o el Tanaj, porque está en el Tanaj, va a leer que dice que estaba apacentando ovejas. Pero hay un Midrash, el Midrash de ese libro, que dice que él estaba en el corral levantando el estiércol. Levantando el estiércol. Dice Yahil, estaba perfumado, pues estaba haciendo una labor que no es muy limpia, que no es para cualquiera. Yahil, cuidar y limpiar ovejas no es cualquier cosa, ni limpia ni cualquier cosa. Y él estaba haciendo eso. Y cuando llega el profeta Shmuel, lo ve y le dice, ven, y se acerca a David, le dice el profeta, vengo a ungirte como rey, nuevo rey de Israel. ¿Saben qué dice el Midrash que dijo David? ¿Qué se imaginan?
¡Ay, qué buena onda! Ya voy a dejar de hacer la limpieza del estiércol del ganado de mi padre y de mis hermanos. Ya no lo voy a... ¿Ustedes creen que dijo eso? ¿Qué creen que dijo? ¿Qué creen que dijo? ¿Qué creen que dice el Midrash? Que dijo cuando Shmuel lo ungió como rey. Que tenía que terminar de limpiar. Gracias, hija. En un sentido, estás hablando de un hombre que quería hacer, que hacía lo que le tocaba. Él dijo, dice el Midrash, que él dijo, para esto he sido preparado todo este tiempo. Baruch Hashem. Y lo ungieron y se fue. Y empezó a ser rey. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, qué bueno que ya no voy a oler estiércol. Qué bueno que ya no voy. Sí, claro, Jerut vale 612. Jerut 612, ¿ok? Y 613 vale la palabra, perdón, 613 son los mismos. Y entonces, David deja de ser un hombre cualquiera para convertirse en el siguiente rey, David Amelech, el rey David. Imagínense nada más. Ahora, fíjense bien, vamos a unir las energías de lo que estamos hablando para poder entender un poquito esto. ¿Alguien sabe cuántas velas encendemos en los 8 días de Hanukkah? Sí, pero no importan 8, Sarita. De esas 44 velas, no importan 8. ¿Por qué no importan 8? 36. ¿Por qué no importan 8? Porque son las velas siervos. Son 36. 36 velas que encendemos. Ahora, ¿por qué? Fácil, sumen 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, y eso le va a dar 36. Así de fácil, sin contar la vela siervo, son 36. Y dice el Zohar que en Miketz, en esta parashá, donde estamos estudiando la parashá de Miketz, el fin de un ciclo, el fin de un tiempo de escasez, el fin de un tiempo de, ¿cómo le podríamos llamar lo que vivió él, Joseph? Ser vendido. Sí, todo, Yahil. Fueron años de malas situaciones, 2 años en cárcel. Sí, todo eso, pero no es fácil vivirlo. No. El ejemplo que yo estoy tratando de extraer de esto es que el Ketz puede ser el fin de un proceso difícil por el que estés viviendo, porque siempre va a haber alguien que te quiere robar, que se quiere comer, te quiere quitar lo tuyo, pero para que no te lo quite, tú tienes que tener bien claro tu identidad, guardar tu pureza. Estamos hablando de un arquetipo, Joseph, un modelo, un ejemplo a seguir. Y esas 36 velas que encendemos hace referencia a los 36 sadiquín que en cada generación viven para ayudar a Israel a salir adelante. 36 sadiquín, dice el Zohar, que hay en cada generación para salir adelante. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con Joseph? Bueno, es que Joseph es uno de esos sadiquín que va a permitir salir adelante. Porque el plano divino había diseñado una estrategia para que cuando llegara el momento de la hambruna, hubiera alguien que resolviera ese problema y que solventara a sus hermanos y a su padre cuando estos bajaron. Dice, y que descendieron 70 almas
y dice el nombre de esos 70 en el libro de Shemot, Shemot. Estos son los nombres de los que descendieron a Egipto cuando hubo una hambruna, y fueron 70 almas. Y se quedaron a vivir en Joshem. Y después la historia dice que se levantó un faraón que no conoció a Joseph y entonces los hizo esclavos, que eso es otra historia. Pero el punto es que el plan divino, Yahil, el plan divino era que esas circunstancias probaran la lealtad y la fidelidad de un hombre, Joseph, para que en el momento de la dificultad estuviera el hombre idóneo para ayudar a Faraón. ¿Sí estoy explicándolo bien? Y el Zohar dice, 3 cosas, anótelas, 3 cosas Hashem no anuncia ni a sus profetas. 3 cosas no anuncia Hashem ni a sus profetas. Las hace simplemente. ¿Ok? Número 1. Hambruna. Hambruna. La hambruna no es una cosa que anuncie, simple y sencillamente sucede, acontece. ¿Está bien? Número 2. Uno creería que es lo contrario a hambruna, pero si decimos hambruna, lo contrario, ¿cuál sería? Abundancia, ¿verdad? Pero el Zohar dice plenitud. Plenitud. Sí. Segundo, plenitud. Primero, hambruna. Segundo, plenitud. Y tercera, un liderazgo que administre la plenitud. Un liderazgo que administre la plenitud. Es decir, Hashem prepara y levanta un liderazgo que administre esa plenitud. Eso no lo anuncia. Porque si tú miras la Torá, dice, habrá, haciendo referencia a eso, ¿para qué usa Hashem a los profetas? Para anunciar su voluntad. Pero hay 3 cosas que no las anuncia, solamente las hace. Las ejecuta Yahil. Y las ejecuta con acciones, obviamente. Primero, hambruna. Segundo, plenitud. Y tercero, ¿quién administra esa plenitud? Y en Joseph exactamente vemos esta historia. ¿Ok? Vemos un liderazgo que va a administrar la plenitud o la abundancia. ¿Y para qué? Para combatir la hambruna. ¿Qué hubo primero? ¿Hambruna o plenitud? No. Primero hubo plenitud y después vino la hambruna, Yahil. Porque cuando vino la hambruna fue como hizo Joseph más rico a Faraón y vendía y canjeaba alimento por tierras, etcétera, etcétera. Entonces, pero antes de la hambruna y la plenitud, ¿qué fue lo que hizo? Preparó un liderazgo para que administrara la plenitud. ¿Qué les parece que tratemos de ubicar estos 3 conceptos en lo que nos pasó hace 3 años aquí en México y en el mundo? Ubiquémoslo. ¿El COVID fue un tiempo de hambruna? Sí, claro que sí. ¿Había plenitud? ¿Había trabajo? Voy a hablar por mi país, por favor, querido Albert y David. Estoy hablando por mi país. Antes del 2018, el crecimiento interno bruto, aunque era bajo, había 2.3, 2.7, 3 puntos. No el ideal, pero había. ¿Alguien sabe cómo estamos después de casi 5 años o 4 años de gobierno? ¿Cómo está el porcentaje de interno bruto hablando de crecimiento? No, estamos en -6. No hemos crecido. Estamos decreciendo. ¿Ok? Dicho sea de paso, prepara a Hashem un hombre, un liderazgo, para que en la abundancia, esa plenitud
permita combatir la hambruna. Y aquí se nos levantó un gobierno que dijo, no pasa nada, vayan y coman en la tienda de la esquina las gorditas de Doña Chencha, no hay problema. ¿Me estoy equivocando? ¿No dijo eso? ¿No dijeron eso? ¿El hombre que fue puesto en eminencia? No dijo, si llegamos a 70 o 80,000 muertos va a ser una catástrofe. ¿Alguien sabe cuántos llevamos? Con sus derivados, 300 y tantos mil muertos. Y siguen, ¿eh? Y siguen. Sigue habiendo muertos por COVID. Sigue habiendo. No, no es restarle, es sumarle, querido. No se le resta, se le suma. Se le suma, David. Se le suma. El Zohar menciona que Jerut, ¿cómo eres verdaderamente libre? Con la ayuda de Hashem. 612 más 1, 613. Conocer Mitzvot te da una verdadera libertad. No es que se le reste a 613, es que le sumas. ¿Ok? Bien. Así que imagínense, hicimos al revés las cosas. Estoy hablando por México. Esto no es para echar tierra ni nada. No, no, no es la idea. Estoy tratando de decir de que analicemos y que pensemos. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Ese liderazgo que Hashem va a preparar y que está saliendo avante. ¿Cómo lo prepara? Para ver cómo responde bajo presión. Para ver cómo respondes bajo circunstancias difíciles, Shoshana. Para ver cómo respondes ante alguien que viene y te quiere negociar tus valores, tu identidad. Pero si tú no negocias tus valores, tu identidad, te mantienes firme, te mantienes estable, te mantienes nitzavim, constante, permanente en tu fe, entonces lo que va a pasar es que vas a ir pasando por procesos para que llegue un momento en el que tú tengas que administrar abundancia, plenitud, para cuando vengan los tiempos difíciles. Y no estamos hablando ahora de una catástrofe mundial, Yagil, como el COVID. Estamos hablando de esas pequeñas epidemias o pandemias personales que vivimos. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Quiera Dios que de entre nosotros se levante uno que sea como Akiva, como Rab Akiva, un sádic, uno de esos 36 sadiquín que mantienen al mundo. Ahora, fíjense bien, sigo con el Midrash para ir cerrando el tema. ¿Cómo fue posible que Joseph alcanzara el virreinato de Egipto o el segundo de Faraón solamente por interpretar un sueño? ¿No se han hecho esa pregunta? Digo, yo soy medio quisquilloso. Pregunto, ¿a poco por solo un sueño lo hicieron rey? ¿A poco nomás por interpretarle un sueño? Yo les he interpretado a varios sueños y ni las gracias me han dado. Y se los compruebo que se les ha cumplido. Y oye, Siva, ni sedacá me han dado. Y a este cuate lo hicieron rey. ¿En verdad fue por eso? ¿En verdad fue por eso? ¿En verdad fue porque le interpretó un sueño? No, queridos. No, queridos. El Zohar y el Midrash nos dan mucha luz y se las voy a contar. Y esa es nuestra tarea. Ascendiendo para cerrar ciclos, culminar ciclos, eliminar situaciones que nos están perturbando, robando nuestra paz, queriéndonos robar nuestra identidad, queriendo que negociemos nuestra emuná, y eso no puede ser posible.
No estamos para eso. Estamos para influenciar en los demás, no que su cultura nos influencie a nosotros. Bien, Midrash dice que para llegar al trono de Faraón había 70 escalinatas. 70 escalones, Yahil. 70 escalones, Arita. ¿Qué viene a la mente cuando digo 70? 70 naciones. 70 naciones que hace referencia Bereshit, si no me equivoco, 11. La ONU de ese tipo, dice Yahil, que hace referencia a Génesis o a Bereshit 11, que habla de la Torre de Babel. ¿Por qué hay 70 naciones? Porque hay 70 lenguas. 70 lenguas. Ok, escúcheme bien. Dice el Midrash, para hablar con Faraón, se requería ascender 70 escalones. ¿Me están escuchando? No pierdan detalle. 70 escalones. Pero ¿saben qué había instituido Faraón? Que los que quisieran venir a hablar con él, sin a través de un intermediario, recuerden que los reyes o los faraones siempre tenían a uno en medio. Este se dirigía al de en medio, al vocero del faraón, y este se dirigía al faraón. ¿Se acuerdan? Y el vocero y el faraón decía, si quería lo decía en voz alta y si no se lo decía a su mensajero y este se lo, como un emisario. Gracias, Yahir. Me faltaba la palabra. Ok, ya lo entendiste. Bien. Pero Faraón había instituido algo, una ley nueva. Quien quiera hablar conmigo personalmente, que suba su escalón, y si sabe otro idioma, que suba otro escalón, y si sabe otro idioma, suba otro escalón. Así que algunos que venían a pedir algo o hablar con Faraón, lograban ascender 2, 3, 4, 5 escalones. Así funcionaba. Cuando vino Joseph empezó hablando Mizraim, egipcio, y empezó a ascender, y ascender, y ascender, y ascender, y ascender, y Faraón cada vez lo veía más cerca. Y cuando de repente lo ve en el escalón 70, dice, no puede ser, jamás nadie había llegado a este nivel. Pero no solamente hizo eso Faraón, Joseph, dice el Midrash, que Joseph subió el último escalón y se puso a la par y le habló al oído. Faraón cayó, permítame decir, impactado por lo que le acababa de pasar, porque Faraón sabía los 70 idiomas. Y cuando Joseph se acercó a hablarle al oído, le estaba hablando un idioma que él no conocía. O sea, Joseph era un hombre culto, preparado. ¿Alguien más en la historia de Israel vivió esta experiencia con un rey pagano, un profeta llamado Daniel? Hablaba 70 idiomas Daniel, dice el Midrash. 70 idiomas, más el sagrado, 71. Dice el Zohar que cuando venga el Mashiach, seremos la nación número 72 con una lengua nueva. Queridos, 72. El de ellos. Así que imagínense nada más la estatura de Joseph. No lo vaya a rasguñar, ¿eh? Sí le avienta, ¿eh? No, imagínense la estatura de Joseph que narra el Midrash. Pero el Zohar da más luz todavía. ¿Cómo aprendió Joseph 70 idiomas? Y dice el Zohar, Joseph no sabía 70 idiomas. Era revelación divina. Era revelación divina. Por eso era su estatura espiritual. Por cada escalón, él iba hablando una lengua nueva.
hablando una lengua nueva. Y cuando llegó a estar al oído, le dijo, tu sueño significa esto, esto y esto, en una lengua que ni Faraón conocía. ¿Y sabe qué dice el Zohar de esa expresión? El Zohar dice que Faraón se sorprendió porque Faraón tenía una estatura espiritual, porque para llegar a ser lo que era, se requería ser espiritual. Otro personaje que conocemos que tenía espiritualidad en la historia era Alejandro Magno. Para ser lo que llegó a ser, es que él tenía una estatura espiritual. No solamente eran buenos para la guerra y ágil, tenían un conocimiento por encima del común de la espiritualidad de su entorno. Faraón era así, pero jamás había conocido un hombre con la estatura de Joseph. Y dice el Zohar, de esta parashá de Miquetz, para cerrar el tema, ¿qué lengua espiritual habló Joseph? Hebreo, sí, es una lengua espiritual, es sagrada, pero también habló arameo. Y ninguna de las dos lenguas, es decir, perdón, las 70 lenguas anteriores, él no las sabía, fueron por revelación. El Zohar dice de Miquetz que la única forma de cerrar ciclos que nos están costando mucho trabajo es elevarnos para que se nos revelen cosas que no conocemos y que nos van a permitir cerrar esos ciclos. La tarea es, tienes que buscar ser más espiritual. Tienes que buscar ser cumplidor. Conocedor, sí, pero cumplidor de lo que conoces. Porque si no cumples lo que conoces, no te está sirviendo de nada ese conocimiento. 36 sadiquín sostienen a cada generación. En cada Hanukkah encendemos 36 velas. En Miquetz está la energía de guardarse con pureza. Y en Tebet es el mes donde nosotros vamos a empezar a sembrar para llegar a Shevat el año nuevo. Es un año nuevo. Usted sabe que tenemos 4 años nuevos. A lo mejor usted cree que nada más tenemos Rosh Hashanah, que es en tiempos de Tishrei o en tiempos de Luli Tishrei, pero tenemos 4 años nuevos, por si no lo sabía. Uno de ellos es en el mes de Shevat. Es decir, estamos a punto de entrar al último mes para cerrar los ciclos que tengamos que cerrar e iniciar un nuevo ascenso para poder alcanzar ese Jerut, esa libertad con la que vivió Joseph. Fue un hombre que vivió en abundancia, fue un hombre que vivió, sí, 22 años se tardaron en cumplir sus sueños y pasó por cantidad de situaciones, pero se acabaron cumpliendo sus sueños y acabó siendo un factor determinante, un agente de cambio en los tiempos de Faraón. Quiera Dios que tú y yo seamos hombres, mujeres, familias, que seamos factores de cambio, que no negociemos nuestros valores, que nos mantengamos en Yesod puros y entonces podamos experimentar un ascenso nuevo. Shevat, el año nuevo de los árboles. El año nuevo, y cuando hablamos de árboles estamos hablando de personas, porque la Torá compara al hombre con árboles. ¿Y qué es lo que va a distinguir que somos nuevos? Los frutos. Por los frutos vamos a ser conocidos. Baal Shem Tov, cuando despedía sus clases, sus shiurim, decía una frase: Sol Seim Arguar Meit. Que seas un judío cálido, una mujer cálida, y yo añado, ni tibio ni frío, cálido.
Muchas gracias. Que este Hanukkah puedas materializar y precipitar lo que en la realidad de Dios tiene para tu vida. Y la realidad de Dios a veces no es la realidad nuestra. Que este Miquetz te ayude a terminar y a culminar con esos ciclos negativos para entrar en una espiral ascendente de crecimiento, de compromiso, de ser mejor, de no negociar lo que eres. Y entonces viene el año nuevo, el año de los árboles, el año de los frutos. Hanukkah Sameach, Hanukkah Sameach. Shabbat Shalom Shabbat Shalom. y Jodesh Tov para todos. Jodesh Tov.